La antigua Roma. Es pensar en ella y, wow, se nos viene a la cabeza una civilización que literalmente dio forma a nuestro mundo, desde el idioma que hablamos hasta las leyes que nos rigen. Pero seamos sinceros, ¿cuánto recordamos de verdad más allá de los tópicos de gladiadores y emperadores? Pues venga, vamos a profundizar un poco. Hoy vamos a hacer algo diferente. Nos guiaremos por las preguntas de un examen real para explorar los pilares de Roma. Podríamos decir que es la prueba de fuego. ¿Empezamos? Y claro, como en toda buena historia, hay que arrancar por el principio de todo, y el de Roma es, como no podía ser de otra manera, un origen legendario y de lo más dramático. Aquí va la primera pregunta, que es un auténtico clásico de manual. Según cuenta la leyenda, ¿quiénes fueron los fundadores de Roma? Pues sí, Rómulo y Remo. Es que la leyenda de estos dos hermanos es inseparable de los cimientos de la ciudad eterna. Una historia de rivalidad, por cierto, que acabaría marcando el carácter de la propia ciudad. Y es que su historia es increíble. Porque no eran unos niños cualquiera, no. La leyenda dice que eran hijos del mismísimo dios de la guerra, Marte. Los abandonaron en el río Tíber y ¿cómo sobrevivieron? Pues siendo amamantados por una loba. Un origen verdaderamente épico para una ciudad que estaba destinada a la conquista. Y ojo a esta fecha, porque es de esas que hay que grabar a fuego. El año 753 a.C. Esa es la fecha tradicional que marca el nacimiento de lo que, con el tiempo, llegaría a ser un imperio. A ver, desde ese comienzo mítico, Roma no se quedó quieta, ni mucho menos. Su forma de gobierno, su estructura de poder, evolucionó de una manera drástica a lo largo de los siglos. Vamos a ver cómo. Esta cronología es clave, y de hecho responde a una de las grandes preguntas del examen. Nos da una visión panorámica perfecta, porque Roma no fue siempre un imperio, para nada. Empezó como una monarquía, con sus reyes. Luego la cosa cambió y se transformó en una república, una época fascinante de senadores y asambleas. Y ya al final, pues culminó en el inmenso imperio que todos tenemos en la cabeza. Y ya que hablamos del imperio, es que hay que pararse a visualizar la increíble escala de su dominio. No era solo una ciudad, no. Es que se convirtió en un mundo entero. Este mapa lo deja clarísimo. El Imperio Romano era gigantesco. Se extendía desde las tierras frías y lluviosas de Britania, al norte, hasta los desiertos cálidos de Egipto, al sur. Y todo este territorio se administraba con un sistema de provincias, una auténtica proeza logística y de gobierno para la época, la verdad. Su control llegó a ser tan absoluto que se referían a todo el mar Mediterráneo como Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. Esto nos da una idea de su mentalidad de dominio, de la confianza que tenían al sentir que el centro del mundo conocido les pertenecía. Pero claro, este dominio no llegó sin más, sin oposición. Un conflicto clave en su expansión fueron las guerras púnicas contra su gran rival, Cartago. Fue una lucha titánica, que duró más de un siglo por el control total de ese Mare Nostrum. Bueno, hemos visto el imperio en toda su inmensidad. ¿Qué tal si ahora hacemos zoom? Vamos a dejar el mapa y a meternos en el corazón de la vida romana, la ciudad. Esta ilustración es fantástica, porque nos muestra el genio que tenían los romanos para la planificación urbana. La mayoría de sus ciudades seguían este plano en cuadrícula, un diseño súper ordenado y funcional, y casi siempre, claro, rodeado por una buena muralla defensiva. Y el esqueleto de este diseño eran dos calles principales que se cruzaban justo en el centro: el Cardo, que iba de norte a sur, y el Decumano, de este a oeste. Eran, por así decirlo, las arterias por las que fluía toda la vida de la ciudad. Alrededor de estas calles, pues surgían los edificios emblemáticos. El foro, que era el centro neurálgico para la política y los negocios. El anfiteatro, para los grandes espectáculos. El circo, para esas carreras de carros trepidantes. Y el teatro, para las obras dramáticas. Cada edificio, un pilar de la vida social. Y claro, hablando del anfiteatro, la siguiente pregunta del examen es obligada. ¿Quiénes luchaban en su areno? Los gladiadores, por supuesto, la respuesta más icónica. Sus combates eran el entretenimiento de masas por excelencia, un auténtico fenómeno social que definió una parte importantísima de la cultura romana. Vale, tenemos las ciudades, los edificios, pero ¿quién vivía en estos sitios tan bien planificados? La sociedad romana estaba lejísimos de ser igualitaria, así que toca analizar su estricta jerarquía social. Esta tabla lo deja muy claro. La sociedad romana era una pirámide, vamos. Arriba del todo, en la cúspide, estaban los patricios, las familias ricas y poderosas que lo controlaban todo. Debajo la inmensa mayoría, los plebeyos, que eran campesinos, artesanos, comerciantes. Luego había una clase intermedia, los libertos, que eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad. Y en la base de todo, los esclavos, que eran considerados simple propiedad, sin ningún derecho.
Y claro, esta estructura social se reflejaba directamente en la política. El poder de verdad estaba en el Senado, que era básicamente el dominio de los patricios. Como contrapeso existían los comicios, que eran asambleas donde los ciudadanos votaban leyes dando una voz, aunque limitada, al pueblo. Esto, claro, generaba una tensión constante en la República. Y con esto, examen superado. Hemos hecho un buen repaso. La fundación, las eras políticas, la expansión del imperio, la vida en las ciudades y la estructura social. Un recorrido bastante completo por los pilares que sostuvieron a la antigua Roma. Así que llegamos al punto final. El Imperio Romano cayó hace más de 1500 años, pero ¿realmente desapareció por completo? Su huella sigue aquí, presente en nuestro idioma, en nuestras leyes, en la arquitectura de las ciudades. El legado está tan integrado en nuestro día a día que a veces simplemente ni lo vemos. Y quizá, solo quizá, esa sea la prueba definitiva de su grandeza.